¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Como todos los jueves, a las 20 nos encontramos por Radio Amadeus, en la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Y hoy siempre hacemos el programa con muchas ganas, muy entusiasmados. Sabemos que se escucha y que hay necesidad de muchos programas como este. Pero no por esperada deja de ser triste la noticia. Nosotros empezamos 4 personas con Adicciones Hoy, hace 4 años, en la 91.1, gentileza del doctor Adolfo Crito. Y en aquel entonces estábamos el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor fármaco-neurólogo Roberto Baistrocchi, Carlos Pérez Ulloa y un servidor. De esos 4 quedamos 2, porque bueno, en su momento Carlos Pérez Ulloa decidió partir hacia nuevos horizontes, y ahora el que estuvo durante mucho tiempo convaleciente y aún así todo participando hasta que no pudo más fue el doctor Roberto Baistrocchi, quien lamentablemente hace pocos días también decidió escuchar el programa desde otra galaxia. Lamentablemente el domingo, después de una larga y cruenta enfermedad, un cáncer cerebral, partió el amigo, el hermano y el director científico de Gradiva. Yo pude acompañarlo, estar al lado de él, sé de su sufrimiento. El dolor mío el domingo fue muy grande y acompaño a sus hijos, a su esposa, a su primo, con quien estoy en contacto. Son 30 años de vínculos que empezaron en la Universidad de El Salvador, en donde trabajamos juntos en el Instituto de Drogodependencia. Ahí entablamos una amistad. Después me acompañó en la provincia de Buenos Aires y me dijo, mirá, dejé un laboratorio y no tengo trabajo. Él trabajaba mucho en la parte de investigación en laboratorios y le digo, ¿cómo que no tenés trabajo? Tenés trabajo. Y lo nombramos director de un centro de desintoxicación en el hospital de Lanús que teníamos, gratuito, muy lindo. Después siguió conmigo en El Salvador. Cuando yo en el 2010 dejé la Universidad de El Salvador, que me dediqué más a Gradiva, él dejó también, le digo, no, vos podés seguir. No, pero yo te acompaño a vos. Y vino a trabajar con nosotros acá a Gradiva y fue un lujo estar con él. Sentí mucho llanto interno cuando él hace un año me mostró una tomografía, un estudio de cerebro, en donde me dijo es inoperable, tengo 6 meses de vida. Lo acompañé, venía a las reuniones en la radio no muy bien, pero bueno, es un ejemplo de humano, de profesional, de científico, y me acompaña adentro mío como una de las figuras de la vida que, como dice Víctor Frank, son hombres modelos. Él es un hombre modelo en humanidad, lo sienten mucho nuestros pacientes, porque él era capaz de quedarse hablando 2 horas con una persona que estaba sufriendo. Lo sufren los familiares, lo sufrimos todos. Me imagino el sufrimiento de sus hijos, primos y de sus familiares más cercanos. Él nos va a estar acompañando desde otro lugar y además porque vive en cada uno de nosotros. Hemos escrito libros juntos, publicaciones, participamos en congresos en distintas partes del mundo, en fin, toda una vida, 30 años trabajando en comunidad y en afecto común. Así que yo transformo la tristeza que siento en un sentimiento positivo de tomar la posta que él dejó, de seriedad científica y de trabajo humano. Gracias, Alberto. Bien, y nosotros tenemos el programa, como estaba pautado, programado ya el jueves anterior, con nuestro entrevistado, con nuestro invitado, el doctor Antonio Ángel Camerano, y de alguna manera, como es una persona estructurada, programada y organizada, él trae sus apuntes para darle continuidad a la charla que habíamos iniciado el jueves pasado. Ya se agregó el doctor Osvaldo Lettieri, así que el plantel está completo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor Camerano? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme nuevamente y poder hacer una segunda parte o dar una segunda etapa de lo que nos dejó la pandemia y de la situación actual, ¿no? Ya no estamos en pandemia, estamos en una pospandemia y estamos en un virus pandémico que vino para quedarse, otros virus que están apareciendo, pero más allá de los virus,
y de lo que algunos recalcan como el COVID prolongado, la pandemia nos desestructuró, como dice el doctor Sharia, acentuó la desestructuración de la sociedad. Y en una sociedad desestructurada, con una familia desestructurada, la adicción es caldo de cultivo permanente en todos los ámbitos de la sociedad. Ahora, cuando usted habla de la desestructuración de la sociedad, el tema es si somos conscientes de lo que nos está pasando, porque una cosa es que las situaciones difíciles transcurran siendo conscientes de lo que está pasando. Hablábamos antes del ataque de pánico, ¿no? Cuando uno lo tiene y no lo reconoce, lo sufre de una manera distinta a cuando lo tiene y ya se hizo amigo de él. Lo sigue sufriendo, pero desde otro lugar, con otra actitud. Yo creo que desde ese punto de vista hay que cambiar la manera de encarar cuando se habla o se está hablando de los cambios en la estructura de salud en la Argentina. Yo creo que más allá de que tengamos un ministerio o una secretaría, los cambios tienen que pasar por otras áreas. Es decir, habrá que juntarse todos los equipos que hacen adicciones y ver qué es lo que hay que modificar y ver qué es lo que hay que cambiar en la estructura de un país que tiene hoy muchos problemas. Es decir, quiero decir esto, hoy todo el mundo habla de la inflación y la sufrimos todos, pero ojo, que en lo que es salud, desde el beneficiario hasta el último enlace de la salud, que podrá ser el médico, podrá ser la empresa, la inflación impacta más, y eso está demostrado, que en la canasta básica de alimentos, por ejemplo. Es muy interesante para desarrollar el concepto, porque muchas cosas nos pasan y nos dejan secuelas. En la economía estamos viviendo una descomposición del sistema de precios, del sistema de referencias, y esto genera consecuencias sociales que no se arreglan con un discurso. Además, si con arreglar las cuestiones desde el punto de vista institucional o político, desde el Ministerio de Salud, estuviera la solución, pero yo no me puedo olvidar que en Venezuela existe el Ministerio de la Felicidad y el mundo está lleno de venezolanos. Quiere decir que el Ministerio de la Felicidad no siempre funciona como uno lo espera. Doctor Lettieri, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Me parece que estamos entrando, al igual que la semana pasada, en un tema más profundo, donde la sensación que impera es que lo que se está haciendo es nada. Y esto es lo más desesperante, ¿no? Es decir, esta sensación de como que uno observa un episodio, yo diría casi hasta un terremoto, y no hay nadie, no se escucha en ningún ámbito de una voz que plantee, aunque sea una idea, un eje, un objetivo, aunque sea futuro, con un tiempo. Me parece que esto es lo más preocupante. Y a nosotros que nos toca trabajar en la clínica diaria, o sea, ¿a qué me refiero? Nosotros todas las semanas acá en Gradío hacemos terapias de familia, con muchísimas familias que vienen, las dividimos incluso en tres grupos, por la cantidad de gente que viene, según el nivel que está. Y la verdad que las complicaciones que vemos en cada una de las familias, desde un día que hay un feriado, no anda un subte, que hace la madre con 2 niños de 12 años, o hay un paro en la escuela, o qué hacen, y esta cuestión del no control de los niños, y a quién cuida a los niños. Entonces, ya desde el primer crecimiento tan clave, y todos sabemos que las influencias de las drogas, incluye el alcohol y todas las drogas que hay, y muchas que no conocemos y que circulan, alteran el cerebro, y alteran en una etapa fundamental en la formación de la persona. Entonces, muchos años después, 10, 15 años después, a veces de que se inició el problema, que puede haber sido un problema de conducta en la escuela, que es una forma de empezar a mostrar problemáticas más humanas, familiares y sociales. Doctor Sharia, acá hay un tema que parece reiterativo, ¿no? Es decir, las condiciones que ustedes describen, simplemente como observador, van aumentando. Son condiciones que facilitan necesariamente la aplicación de alguna suerte de terapia, que ya sea hablar y escuchar o la química. Pero lo que yo no veo es que las causas que nos llevan a estas consecuencias que estaban
planteando el doctor Camerano, el licenciado Lettieri, no solamente no desaparezcan, no solamente que disminuyan, yo las veo en aumento. Entonces digo, ¿en qué medida la gente puede protegerse, saber qué le está pasando, si las condiciones son tan desfavorables? Primero creo que hay que reconocer, como todos los problemas humanos, si no hay toma de conciencia de que hay un problema, y creo que el tema de las drogas y de la salud mental es un tema que no está siendo reconocido adecuadamente en la sociedad. Se reconocen lo inflacionario, los problemas económicos, pero lo que no se reconoce es que estamos rotos en los vínculos, que la sociedad está desvinculada, que hay mucha gente sola, muchos chicos solos. Recién escuchaste vos que yo le decía a un director que por favor le dé algo, un recado a un paciente porque la familia no le trae. Bueno, ese chico tiene un padre que es vendedor de drogas y un padrastro que es vendedor de drogas y que se mofan de él porque está haciendo un tratamiento y no quiere seguir esa tradición familiar, porque el hombre es el fruto de 3 generaciones, ya lo decía la Biblia y Hegel. La Biblia decía, honrarás a tu padre y tu madre y entrarás así en la tierra prometida. ¿Qué padre y madre puede tener este chico? Y Hegel decía, cultura es solo aquello que transcurre entre los abuelos, los padres y los hijos. O sea, cultura es transmisión. Más allá del padre concreto, es una cultura que transmite. Todo esto está roto. ¿Y qué aparece como elemento esencial ante este vacío? El vacío. ¿Y cómo se llena el vacío? Con drogas, con alcohol, con síntomas, con clonazepam, con pastillas, con lo que vos antes hablabas de las pastillas tranquilizantes. Hay un vacío porque la gente puede tener proyecto si hay transmisión. Y la transmisión es una transmisión generacional. Y eso está en hueco, en falta. Lo vemos todos los días. Ahora a las 3 de la tarde tenemos una reunión con el de padres. Y vos te vas a encontrar con un padre que tiene un hijo que le alquiló un departamento para que esté solo y que se drogaba. Y los vecinos intervinieron. O te vas a encontrar con un señor que de repente el hijo se fue a una plaza y lo agarró un clan. ¿Qué es esto del clan? Hay que hablar de los clanes. Son familias sustitutas, perversas, que nuclean 50, 60 jóvenes, los manejan, tienen aguantaderos, ahí están. Aguantaderos son departamentos o casas, chicos de clase media, baja o alta, no importa. Y con una aplicación consiguen droga y roban. Y todo esto está existiendo, mi estimado. Hoy se fue un médico de acá y dice, ¿por qué no habrá 100 Gradivas? El hijo le dijo, papá, renuncio al amor de mi vida. ¿Qué era el amor de la droga? Y ¿sabes una cosa, papá? Me saco todos los tatuajes. La cara de él es un tatuaje, porque por los problemas familiares, él había entrado en un clan, en donde había tatuajes por todos lados. Porque el hombre necesita tener una identidad, y la identidad la da la transmisión generacional. Y si no hay transmisión generacional, uno busca una identidad, aunque sea la de un marginal. Perdóname que hable así, pero no sé si se pudo entender lo que quise decir. No tengo nada que disculparte, se entendió con mucha claridad. Y antes, bueno, vamos a hacer una pausa y a escuchar un poco de música y a digerir y a procesar todo lo que hemos hablado, que me parece ha sido muy interesante. Hacemos una pausa, Ricardo Piñero, nos ponemos en tus manos y en tu buen gusto, y enseguida volvemos. Cuando estábamos por comenzar el programa, yo les conté una anécdota que ahora me resulta graciosa. Cuando la pasé yo en el 2010 durante el Mundial de Sudáfrica, no fue nada gracioso. Fue mi primera experiencia con ataque de pánico en un avión. Yo le dije a mi compañero, otro colega, Daniel Becquerelli, estábamos en vuelo, ¿no? Veníamos de Ushuaia para Buenos Aires. Yo le dije a la azafata que pare, que me quiero bajar. Entonces se rió él, pensaba que era un chiste. Y no era un chiste. Yo estaba desesperado porque además no sabía qué me estaba pasando. Era mi primera experiencia. No fue la única ni la última, pero una vez que nos conocimos con el ataque de pánico, ya más o menos establecimos reglas de juego. Cuando uno viaja, cuando uno duerme. Y lo más importante es hablar con los especialistas y, si es posible, evitar la química, las pastillas. Pero bueno, el ataque de pánico es el ataque de pánico. Y mucha gente lo padece, mi estimado doctor Camerano, y no sabe qué es. Entonces,
En ese momento yo me acuerdo que en el avión, si me daban una pastilla de lo que fuera, me la comía, porque yo quería que terminara esa tortura. Bueno, eso es lo que ha pasado y se incrementó la pandemia y pasa hoy, de que hay muchos profesionales que directamente resuelven esto con un fármaco. Y lo importante, y creo que acá el colega va a estar totalmente de acuerdo, que no solo se resuelve con un fármaco, hay que explicarle al que sufre el ataque de pánico qué es el ataque de pánico, qué va a sentir en el ataque de pánico, es decir, como parte de una terapia, no de una química, una terapia verbal, donde se le explica a la persona qué es el ataque de pánico y cómo poder resolverlo o soportarlo en determinado momento, porque el miedo a la frustración, el miedo a toda la situación de desestructuración que estamos sufriendo, nos lleva a esa situación que por ahí se resuelve con una pastillita. No es que está mal que se resuelva con una pastillita, pero se debe complementar en muchos casos, como vos, Alberto, te diste cuenta solo, que el psiquiatra que receta esa medicación explique qué es el ataque de pánico al paciente, y yo te puedo asegurar que cuando vos haces una reevaluación de ese paciente, muchas veces te dice, yo me doy cuenta, esto es así, me pasa esto y lo resuelvo así. Eso viene porque hubo un análisis del ataque de pánico. Y eso es parte también de la salud pública o de cómo encarar al paciente, lo que yo hablo de la contención de la atención primaria. Fíjese usted, en Barcelona, en el año 2001, renuncia, por una serie de problemas, él como fuera el ministro de Salud de Cataluña. Y dice, en la pospandemia nos van a sobrar camas, las vamos a tener que reutilizar, y eso va a pasar acá, y se pueden reutilizar. Y vamos a tener que contratar 150 psicólogos más, porque el problema no va a ser el individuo, el problema va a ser la familia y va a ser la sociedad. Pensémoslo. Eso pasó en el 2001 en Cataluña. Nos sirve lo que pasa en Europa en verlo acá también. Es interesante porque estamos esperando a ver qué pasa con el invierno en Europa, con esto de la invasión de Rusia a Ucrania y las restricciones de la energía. Estamos observando a ver cómo les pega el invierno con esta nueva circunstancia, y de pronto por ahí no analizamos, porque no tiene la misma repercusión periodística en los medios de comunicación, esta renuncia del ministro de Salud de Cataluña, habiendo dicho lo que dijo. Ahora, recién el doctor Camerano, Osvaldo, hablaba de el impacto que esto tiene en lo social, en lo individual y en lo familiar. Yo me acuerdo que creo que el título de un libro que decía, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Entonces, yo digo, bueno, si yo sé por qué me pasa lo que me pasa, es una situación. Ahora, si no sé por qué me pasa lo que me pasa y padezco las consecuencias, debe ser mucho más doloroso. Yo, cuando estaba con el ataque de pánico en el avión, yo quería tirarme por la ventanilla. No me importaban las consecuencias. Yo quería que terminara esa sensación desagradable. La buscas el alivio instantáneo. Yo creo que mientras vos hablabas y el doctor también se refería tan claramente a estos episodios, me viene a la mente que ¿dónde se supone que debiera haber información para la gente? En los profesionales, pero bueno, ahí ya es cuando ya se llega un poquito tarde, porque no hubo prevención, no hubo información. Mi obsesión sigue siendo, primero, quienes acceden a los tratamientos. Pues nosotros historias tenemos miles para contar, de las más insólitas, algunas muy tristes, otras exitosas, pero vuelvo a recalcar lo mismo, ¿no? Estamos por momentos dando vueltas sobre un mismo lugar, porque la impresión que yo tengo es que esto abarca, hablamos de los padres, los abuelos, etcétera, las familias incluso perversas, como dijo el doctor, donde el sistema de supervivencia es la venta de sustancias. Pero vayamos a otro tipo de casos que sabemos cuando es la edad de inicio ya de cierta problemática y de cierta
forma de resolver algunas complejidades, que es entre los 10, 11, 12 años. ¿Qué se está haciendo? ¿En qué lugar se está haciendo? ¿Cuál es el programa que se está implementando? Esto creo que es clave porque si no, no nos podemos sorprender. Es decir, si yo pongo una semilla de algo en un cantero, no me puede sorprender que dentro de 2 meses salga ese algo, después veremos de qué era la semilla. Una de las formas de la anomia es la anemia de normas, que es lo que estamos viviendo nosotros acá. Es el adormecimiento. Nuestra sociedad está adormecida. Nosotros, con Alberto, fuimos a una escuela, a instancias de una persona muy idealista que nos invitó a ir, una autoridad superior. Pero yo creo que las autoridades de la escuela lo hicieron casi a regañadientes, aunque fue un éxito. Y yo te juego que no vamos a volver a pesar de que fue un éxito. No se quiere tocar el tema. Lo que más me preocupa de nuestra sociedad es el adormecimiento, que es lo peor de la anomia, una sociedad adormecida, ¿entendés? Y apática, Juan, apática, porque lo que uno percibe hoy en la calle, que antes era una cosa que llamaba la atención, no mucho tiempo atrás, vamos a decir 5 o 6 años atrás, ver fumar a alguien marihuana en la calle, mientras camina, mientras va a tomar un colectivo, mientras va a subir al subte, la persona tenía hasta un poquito de vergüenza y se escondía adentro en algún lugar, qué sé yo. Hoy en día es lo más común y silvestre ver que la gente va fumando y va fumando marihuana, aunque saben algunos los efectos porque lo sufren y los viven, como la memoria, la abstinencia y entonces la necesidad de aumentar la dosis, etcétera, etcétera. Entonces nosotros trabajamos y explicamos. El doctor Camerano decía algo muy importante, también poder explicar, es decir, gran parte de nuestro trabajo terapéutico es un trabajo explicativo y donde se transmite información, pero también lo que se transmite es un modo de abordaje frente a ese problema. Sí, muchas personas nos dicen, menos mal que fuman marihuana. Yo me di cuenta me asombré cuando empezó con la cocaína. Hay una ignorancia en donde muchos tenemos que ver nosotros, que no le transmitimos el daño que genera la marihuana y el poder que tiene en este momento. Entonces, el poder económico, el otro día hablábamos de que hay acciones de empresas que cotizan enormemente en bolsa, entonces, por algo es esa ignorancia. Entonces, este es un problema que a mí me preocupa, ¿no? Que no exista transmisión de los daños que esto genera. Lo que pasa, mi estimado doctor Yaría, que nada es casual, yo no creo en las casualidades, todo para mí es causal. Entonces, como los Reyes Magos, yo sé quiénes son, el negocio es muy importante, entonces, cuanto menos información haya, mejor. Porque ustedes están hablando de la marihuana, están hablando de la cocaína, pero hablemos del alcohol, que es una droga legal. Yo te voy a decir una cosa. Estuve viendo la película El Encargado. No sé si la vieron ustedes. Yo recomiendo verla. Más allá de la gran actuación de Francella, él muestra lo que es una casa de departamentos. Y en este caso de un portero que ampara todo aquello que tiene que ver con la transgresión y que vive de la transgresión. Incluso con sorna, con cinismo, con distintos elementos que son realmente importantes. Y una de las cosas es la droga. O sea, la droga, las festicholas en los departamentos, de chicos que le alquilan departamentos y que el portero de alguna manera le dice, mira, para un poquito, porque si no le tengo que decir a tu viejo, hacer... Y esto pasa. O las festicholas en distintos departamentos. No hay una alerta, hay una crisis de valoración de las conductas. A esto voy yo. ¿Sabés lo que le dice el chico? Dice, no le digas a mi viejo. ¿Sabés que yo me voy ahora? Por eso está muy bien escrita. Me voy a California a recolectar marihuana. Me voy de la Argentina, me voy a California, que hay marihuana que necesitan recolectores. Siempre digo que la trampa del diablo consiste en hacer creer que no existe. Porque así como Venezuela tiene su Ministerio de la Felicidad, porque supuestamente de esa manera serán felices los venezolanos, aquí esa notable actuación de Francella en una película que todo el mundo pondera, generó que el poderoso sindicato de encargados de edificios, de los porteros, lo declarara persona no grata, porque mostraba al encargado dando marihuana, recibiendo coimas, pidiéndole al sodero 2 sifones para dejarlo trabajar, es decir, la realidad. Y la realidad
nos plantea un problema que va más allá de la salud, y ustedes son mucho más inteligentes que yo. ¿Queremos la verdad o nos molesta la verdad? Por eso cuando mucha gente arranca diciendo, mira, yo te voy a ser sincero, pero pará, si no me lo aclarabas, quiere decir que no ibas a ser sincero, parecería una reiteración absurda, fuera de lugar. Es decir, ¿queremos la verdad o declamamos la verdad, pero cuando llega nos molesta? Porque la verdad puede ser muy dolorosa, muy dura, ¿eh? Ahora, el sindicato de encargados de edificio dijo, Franchella persona no grata porque muestra una imagen de los encargados que no se corresponde con la realidad. Y es mentira, porque yo hablo con el encargado de mi edificio y nos reíamos los dos diciendo lo que hace Franchella es el 15 o el 20% de lo que pasa en el mundo de los encargados. Que estamos como adormecidos, porque lo que muestra Franchella lo puede mostrar otra persona, como una crisis de valoración de lo que hace bien y lo que hace mal. Y también del adolescente que le dice, no, yo no voy a laburar, me voy a ir a estar con los cosechadores de marihuana a California y voy a ganar. O sea, eso que yo lo escucho acá y que lo refleja la novela muy bien escrita por Duprat, es un poco una crisis de la valoración social. Te repito, yo no creo en las casualidades ni en las ingenuidades. Creo que justamente cuando aparece algo que quiere revelar la identidad del diablo, el diablo se las ingenia de alguna manera para decir, no, esto hay que declararlo a Franchella persona no grata. Hacemos una pausa porque estamos hablando de muchas cosas, de marihuana, de cocaína. Hablemos un poco del alcohol. Yo anoche estuve en una cena muy linda, con gente muy linda, con una charla muy linda, y me sorprendió el nivel del alcohol que se consumía para mucha gente que después tenía que manejar. Pero ponemos un poco de música, Ricardo, y enseguida continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Bueno, lo planteé al final del bloque anterior, y ustedes son personas muy inteligentes, capacitadas, con experiencia. ¿Qué hacemos con el alcohol? Porque esto es como que me digan a mí, cuando fuimos a la UCA y hablábamos con los chicos de cuarto y quinto año, y nosotros les decimos, bueno, a ver, ¿quién va a las previas y toma alcohol? Medio en chiste, como para romper el hielo. Y levantaron la mano. Mira, yo te cuento una cosa. Esto a mí me sorprende. Yo fui a almorzar el domingo. Me sorprende la cantidad de alcohólicos que hay en este momento en demanda de tratamiento. Fui a almorzar y vi como un grupo de adultos, jóvenes, tomaba vino en cantidad. Y mi nieto, que tiene 18 años, que está estudiando, me dice, ¿vos no sabés, abuelo? No los de 18, los de 21. Siguen hasta las 6, 7 de la mañana, tomando cualquier cosa, ¿entendés? No, yo lo entiendo. Lo que pasa es lo siguiente. Porque Franchella también en la película muestra, porque ampara a un grupo de mujeres que salen y es chofer como portero de las mujeres, y a uno había que sacarlo de pista y le hace hacer un cóctel, le mete gin, escampar y todo, y termina medio muerto. ¿Qué es lo que vemos en las guardias? Pero aparte, explíquenme ustedes, que son hombres de la ciencia, y explíquenle a los chicos que toman en la previa, que toman en la que viene después, y se van con 2 botellas de Fernet, ¿qué es el coma alcohólico? Pero nosotros tenemos un muchacho que está vacío, lo único que lo aviva es el Fernet, puede morirse dentro de una botella de Fernet. Y no estamos hablando de marihuana, ni de cocaína, ni... Él sale, vos lo dejás ir, es el vacío, lo que yo voy es el vacío, es una especie de tristeza sin llanto, es un agujero. Ahora, lo interesante es que el alcohol es depresor, no es un estimulante. Entonces, pero es el shock primero que lo pone para arriba y después se duermen. Porque es un anestésico. Entonces el anestésico tiene el shock primero y después se duerme. Cuando se usa un anestésico, primero se usa un hipnótico para evitar en la anestesia ese shock de entrada. Pero aparte, lo que dice el doctor, primero, pregunta de medicina legal. ¿Cuál es la sustancia alcohólica que más porcentaje de alcohol tiene? El Fernet. Es la que más, blanca, sí. La bebida, no, pero no es una bebida blanca. Generalmente se cree que la bebida blanca tiene más alcohol y está casi en el 50. ¿Vodka no tiene más? No, acá 40-42. No.
y acá recuerdo al amado y querido y añorado Maestrochi que me decía, no te olvides que primero eleva, después deprime y fundamentalmente irrita. Exactamente. Y por eso todos terminan después con defecaciones con sangre, etcétera, etcétera. Eleva, irrita y deprime. Pero, o sea, eleva, deprime y después irrita todas las vías digestivas, terminando a veces con defecaciones sanguinolentas. Y eso ha hecho que tanto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con todos, no tiene signo político, con todos los que opinaron, el Ministerio de Salud de la Nación, en cuanto a que la violencia doméstica, que ahí también está el alcohol, está incluida en el plan médico obligatorio, y hay normativas, y ya hay normativas para los médicos de guardia cuando llega una emergencia de un alcohólico o de un adicto, cómo manejarlo para evitar determinados casos que fueron resonantes, pero que son muy comunes, en donde no solo interviene el médico, sino que interviene el 911, la policía, y debe intervenir el juez. Eso es muy importante y hay ya normativa, pero me parece a mí como sanitarista que ya llegamos tarde. Sin lugar a duda que estamos llegando a todos lados, pero lo que yo observo también, que me parece muy interesante, que yo los calificaría a ustedes como 3 profesionales aburridos, medio plomos. Resulta ser que no se puede consumir marihuana, no se puede consumir cocaína, no se puede consumir paco, ahora no se puede consumir alcohol, pero ¿con qué nos divertimos, doctores? ¿En qué consiste la diversión si no hay fernet, si no hay alcohol? Dejemos la marihuana, que muchos piensan que es mejor que el cigarrillo, dejemos la cocaína, dejemos el paco, ahora el alcohol tampoco, y es legal. Entonces me parece que estamos complicados, ¿no? Hay que divertirse con la vida, o sea, la vida hay que cuidarla. Nosotros a veces recibimos, y ahora va a llegar en pocos minutos, una persona que la pandemia, probablemente antes ya lo hacía, lo hundió en la cocaína. Y hoy es una persona que tiene más de 105 años y no tiene más de 50. O sea, él, en todo caso, se llenó el vacío pandémico, se le quebró la empresa, se vino abajo, se cayó a pedazos toda la familia, huyó. Quizá ahí faltó una persona, un amigo, un confesor, un psicólogo, un médico, y él se llenó de polvo blanco. Y hoy sus neuronas están trituradas como la naranja en una licuadora. Muy bien, vamos a hacer la última pausa. Ahora, yo me sigo preguntando, yo los escucho con mucha atención, yo he declarado públicamente que soy un ignorante que está aprendiendo. Te leo algo de un grande, Víctor Frank. Sí, claro. El vacío existencial es el versus, es lo contrario del encuentro con la vida. Quizá nos falta eso, el encuentro con la vida. Bueno, pero ¿cómo nos encontramos con la vida? Porque y necesitamos una transmisión. Porque yo sé cómo uno se encuentra con el vacío existencial porque duele. Yo sé cómo uno se encuentra con el ataque de pánico porque lo he padecido. Yo sé cómo uno se encuentra con la soledad. Ahora, explíquenme ustedes, que son hombres de ciencia y que saben, una vez producido ese encuentro con esos monstruos llamados soledad, vacío existencial, tristeza, melancolía, bueno, ¿con qué lo lleno? ¿Cómo hago para encontrarme con la vida? Porque por ahí, con un poco de marihuana, con un poco de cocaína, con un poco de paco, con mucho fernet, con mucho alcohol, por ahí la paso un poco mejor. Contéstenme ustedes. Hacemos una pausa. La última música, Ricardo, y ya vamos al final. Bueno, como yo estoy aprendiendo, quiero saber si me llevo algo. Yo les planteé la pregunta. Ustedes son los hombres sabios. Díganme cómo me encuentro con la vida. Partamos de la resaca. Esos amigos tuyos que anoche fuiste a cenar, se tomaron todo el vino. Hoy se habrán levantado con resaca, con acidez, de mal humor, irritados, etcétera. Ahí hay personas que pueden seguir, porque hay un mecanismo que se llama la compulsión, y seguir tomando, ya no a la noche, sino a la mañana, como lo ves vos en los bares, son los crónicos, eso me enseñaron mis maestros. O puede haber una persona que dice, alguien que le dice, mira papá, o mira hijo, así la cosa no va, vamos a ver un profesional. Y ahí empieza el camino. Acá hay un muchacho que hoy lo vi,
un recolector de basura, que está en ambulatorio. Me dice, ¿qué haces en este grupo de internación? Es que tengo compulsión y aprendí que no puedo ser vencido por la compulsión. Vengo al grupo y gracias por las herramientas que me están dando. Hay una frase del estar cerca, del amigo sano, de la familia, y se suele decir, no voy a dar nombres, pero se suele decir, así como un futbolista conocido no tuvo a Palito Ortega, un músico muy conocido tuvo a Palito Ortega. ¿Qué fue Palito Ortega? Ese que te agarra, Alberto, y te dice, vení, yo te voy a ayudar. No ese que te agarra y te dice, vení, vamos a tomar más. Entonces, no es el amigo que nos juntamos a tomar, es el amigo que te escucha. Hoy cuando hablábamos del ataque de pánico y hablábamos del psiquiatra que explica, volvemos a algo que hablamos la semana pasada. Todos nos hablamos, pero no nos escuchamos. Y voy a terminar con esto, si me permiten. Fíjate, Alberto, que hoy, y no lo estoy criticando, el programa más visto en el mundo, éxito en el mundo, es un experimento psicológico de meter a una cantidad de personas previamente estudiadas adentro un lugar, una casa, un ámbito y ponerle cámaras. Hace 25 años que esa estrategia, ese programa nacido en los Países Bajos es un éxito. Eso está explicando algo sobre la sociedad. Bien, yo me quiero encontrar con la vida. Quiero no tener más ataque de pánico ni vacío existencial. Quiero ser feliz, licenciado Osvaldo Lettieri. ¿Qué hago? Bueno, la felicidad es algo que no es permanente ni constante. Por ahí es una búsqueda. Entonces, el doctor Camerano explicaba muy bien de explicar un ataque de pánico. Me parece que falta mucho por explicar estas cuestiones vitales. Vos sabés, Alberto, y comento para toda la audiencia, esto que decía el doctor Camerano recién, un rescatador, un rescatista. Cuando los chicos o los jóvenes y no tan jóvenes se internan acá, al poco tiempo, a los 3 meses, hay alguien, aparece un amigo, bueno en el sentido de que se tuvo que alejar porque no podían compartir cosas, porque ya no le gustaba la violencia que le daba, la pérdida de memoria después de alcoholizarse. Y de paso quiero comentar, para que estén atentas las madres, los que están en familia, el uso que se está haciendo del alcohol fino, que no tiene olor, se mezcla con cualquier jugo de naranja y uno lo puede ver en la mesita de luz de cualquiera. Nosotros hemos tenido muchos casos post pandemia de gente grande que comenzó a consumir de grande alcohol y empezaron con alcohol fino. Y aquellos que consumen cocaína, para poder salir de esa paranoia final casi mortal, que muchas veces es mortal, porque he visto casos, conozco casos que se han tirado por la ventana ante la desesperación de la paranoia final que genera la cocaína, llamaban a un motoquero para que le compre alcohol fino en la esquina, medio litro, para tomar y poder bajar, como dicen ellos, de ese estado. A mí me parece que estamos volviendo a lo básico, hablar, juntarnos, agruparnos y realmente ejercer nuestros derechos. Y yo creo que hay derecho que los alumnos de las escuelas tengan esta información. Yo creo que es un derecho que no se está reclamando. Bien, señores, me quedo con todo lo que ustedes dijeron. Programa homenaje a Roberto Baistrocchi. Nos vamos hasta la semana que viene, hasta el jueves próximo a partir de las 20. Pero hago un pequeño aporte. Hace mucho tiempo que descubrí que la felicidad es estar en paz. Pero no estar tranquilo, es distinto. Es estar en paz. Habrá que ver cómo se logra. Ricardo Piñero, es todo tuyo, ponele música y nos vamos hasta el jueves que viene. Abrazo grande.